Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fernando Solana Prieto y junto a mi compañera Tania López Gallardo, hoy nos damos a la tarea de estudiar el tema de Machine Learning, máquina de soporte vectorial, Support Vector Machine. Bueno, en este caso vamos a identificar un poquito en este video de qué va, de qué se trata, cuál es la refutación matemática, la explicación matemática de este modelo, qué es lo que hace prácticamente, en dónde está enfocado, en qué rubro se puede utilizar y también pues lo vamos a implementar en una base de datos tipo financiera. De hecho, van a ser datos de pagos de personas que pidieron un crédito. Se nos hace muy interesante justo estudiando algunos temas de finanzas. Estas bases de datos las vemos muy comúnmente, ¿no? Entonces, lo vamos a aplicar en estos temas. Y primero, pues, una breve introducción. SVC, o máquina de soporte vectorial, es un algoritmo de aprendizaje automático, ¿no? Es decir, vamos a conocer nuestros X, nuestros futures, y vamos a conocer nuestra variable a predecir, ¿no? Nuestro Y o nuestro target. Justamente se va a utilizar para clasificar datos, ¿verdad? Es decir, nuestra Y va a ser de tipo categórica, tipo string, tipo texto, o incluso le podemos dar un balance a que sea numérica también, haciendo una transformación de la variable categórica a numérica, pero en sí lo que queremos es clasificar ciertos valores en Y. Queremos primero que la máquina, la inteligencia artificial los aprenda y después que trate de predecir algunas nuevas observaciones, ¿verdad? Entonces, la SBC funciona encontrando una frontera, esa es la lógica matemática que hay detrás de esto. Bueno, hay una frontera de decisión que va a separar los datos en dos clases. Es decir, vamos a encontrar primero un vector de pesos que obviamente al tener de forma perpendicular a él un vector resultante que va a ser nuestro hiperplano. Como aquí lo podemos ver, es esta recta roja que precisamente se forma a través de la ecuación W por X menos B, donde W es el vector óptimo de pesos, X es el vector de mis observaciones, digo, de mis variables, perdón, X, ¿no? De mis futures, y mi menos B, que va a ser un término de sesgo, un W0 también así lo podemos ver, ¿verdad? Que siempre va a estar presente. Perfecto. Entonces, pues recordemos, ¿no? Esta multiplicación del vector de pesos con mi vector de incógnita y mi menos b, al final me va a dar es un producto de vectores. Entonces, un producto punto de vectores que me va a dar justamente el resultado, la distancia que hay con el hiperplano. Por ejemplo, aquí vemos que en la recta roja, pues automáticamente esto va a ser igual a cero, porque es cierto, un punto que esté justo en esta línea va a tener una distancia al hiperplano cero, ¿no? Está justamente ahí. Y tenemos otras dos vertientes, otras dos posibilidades, que es que Wx sea igual a 1 o a menos 1. No hay formas de corroborarlo viendo los YSI y es la forma de aprender. Pero le estamos sumando esto del soporte vectorial, es decir, estamos maximizando este entendimiento, haciendo más ancho este hiperplano a través de la norma de W, como ahí lo podemos ver, y nuestro nivel B, ¿verdad? Entonces, ahí tendremos una explicación más o menos directa de lo que es esto. Ahí vemos una nube de puntos azules que entra en una clasificación y una nube de puntos verdes que entra a través de otra clasificación, pero que pueden tocar esto, ¿no? Está más enfocado a ampliar nuestro hiperplano, ¿no? Con un cierto kernel que vamos a ver, con ciertos parámetros que tocaremos más adelante, ¿no? Perfecto, no nada más nos acotamos a problemas de clasificación lineal, también esto sirve para problemas de clasificaciones no lineales. Hay un espacio de características de alta dimensión, como ahí bien lo decimos, y puede ser eficaz incluso en espacios de características de alta dimensión, como en la clasificación de texto o imágenes. Esto quiere decir que es muy poderoso esta herramienta de modelado de Machine Learning, que es la máquina de soporte vectorial, ¿no? Incluso estos temas que son muy recientes, los podemos tratar con este algoritmo que veremos ahora mismo, ¿no? Como todo hay ventajas, hay desventajas. Una de las ventajas que tiene este algoritmo es que es efectivo en espacios de características de alta dimensión, puede manejar eficientemente conjuntos de datos con un gran número de características, es decir, pues, justo, no estamos hablando de imágenes, entonces pues hay bastantes datos. Puede cubrir eso. Es robusto ante espacios de características no lineales, es decir, insisto, no nada más es con relaciones lineales y es eficiente en memoria, es decir, no vamos a ocupar tanta memoria RAM,
disco duro, pues, algunas variables tipo objeto como nuestro data frame y nuestros cálculos pues no van a ser tan fuertes como en una red neuronal, por ejemplo. Y hay desventajas como todo, ¿verdad? La sensibilidad a la escala y al ruido, elección del kernel y parámetros que más adelante lo vamos a ver. Hay modelos que ya hemos visto con el doctor José Alberto en anteriores videos que pueden ustedes consultar. Este, donde pues precisamente vemos algún ciclo for un poquito más convencional para la elección del kernel y de algunos parámetros, ya sea haciendo pues, algunos modelos ahí, con alguna codificación, perdón. Y también, como bien nos explica el maestro, ya hay algunas librerías especializadas en hacer esta búsqueda por nosotros. Entonces, pues ahí es como ustedes, es a su preferencia, como ustedes lo quieran elegir. Dificultad con conjuntos de datos muy enormes, ¿no? Esas son algunas de las ventajas que hay que contemplar a la hora de utilizar nuestro algoritmo. Bueno, vamos en la primera, se estila en la primera línea de código tener las librerías que vamos a usar, en este caso pandas con la abreviación ASPD, alojado en Python, pues automáticamente lo que hace es tratar con estas funciones de las bases de datos, concatenar bases de datos, etcétera. Hay muchísimas, leer alguna base de datos, pues lo podemos hacer con import pandas ASPD, lo necesitamos, ¿no? Va enfocado a tratar con los data frames, import NumPy con la abreviación ACNP, cosas de matemáticas, así lo podemos ver, nos va a servir para tratar con vectores, arreglos, matrices, algunas funciones trigonométricas, etcétera, ¿no? Matplotlib.pyplot, ASPLT, pues para gráficas, eso está perfecto, que queramos hacer. Import Seaborn ACSNS, perdón, pues va de la mano con Matplotlib, nos va a servir para hacer estas gráficas más profesionales, ¿no? Que sean más llamativas para los usuarios. From sklearn.metrics import, ¿para qué nos sirve? Pues primero, sklearn metrics, como hemos visto en anteriores videos, sklearn, la librería de Machine Learning que estamos usando hasta el momento. Punto metrics, bueno, ya nos filtra las métricas que hay en esa librería e importamos tres, ¿no? Que están alojadas justo ahí. La primera es Accuracy Score, que vimos en videos anteriores con el maestro Alberto, que lo que hace va de la mano con la matriz de confusión, más adelante lo vamos a ver, y si no pueden ver el video. Y Classification Report, que nos da un reporte muy completo, donde nos muestra el F1 Score, el accuracy, el nivel de precisión, el nivel de memoria, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos bien definidas nuestras librerías. Perfecto. Ahora, vamos a cargar nuestra base de datos. Necesitamos llamarla. Primero hay que bautizar nuestra variable de datos. Le vamos a poner data, le podemos poner f, el nombre que nosotros queramos. Vamos a apoyarnos de la librería pandas con la abreviación pd y utilizamos el comando de read Excel, ¿no? Esta base de datos ustedes la pueden descargar ahí abajo en la descripción del video. Pueden ver la base de datos, le dan clic en el link, automáticamente, ya es decisión de ustedes, descargarla y analizarla, ¿no? Pero está como un archivo con extensión XLS, es decir, Excel. Y hay que ser congruentes con lo que estamos poniendo, ¿no? Aquí es Excel y pues debe de cumplir una extensión XLS. Entonces ahí pusimos atención en eso y ponemos justamente la ruta para que lea este archivo en la ruta en donde está alojado nuestro, o viviendo nuestro data frame una vez descargado. Yo los tengo descargado en una carpeta datas y pues ahí estamos haciendo esta ubicación, ¿verdad? Previa, que busquen datas, en downloads, luego en datas y luego pues que busque tal cual el nombre de nuestro archivo. Cargamos nuestro data, aquí podemos hacer un data.head, ¿no? Para que me muestre los primeros 5. Y en efecto, ¿no? Ahí me mostrará los primeros, no está tardando un poquito porque es la primera línea que estamos haciendo para aquí. Y pues ahí tenemos nuestras cinco observaciones. Acuérdense, recordemos que el índice de Python empieza en 0, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestros primeros cinco observaciones, ¿no? Y vemos, ya nos dan una pauta de qué va nuestra base de datos. Vemos que hay un ID, limited value, ya les había dicho que es algo de crédito. Entonces, perfecto. De hecho, vamos a poner un poquito de atención en la información de las distintas columnas. Primero, vamos un poquito rápido. El ID, ¿qué es el ID? Recordemos, es una llave primaria única. Muchas veces es autoincremental, pero ¿para qué nos sirve un ID? Pues para un registro único, para tener ese orden de registros únicos
de cada una de las observaciones, porque quizás haya personas que tengan el mismo nombre, que tengan el mismo apellido, que tengan a lo mejor, que hayan pedido el mismo monto, y se nos puede complicar o confundir, pues ahora sí que tomarlas a las dos como una misma, ¿no? Entonces el ID esa característica nos da, ¿no? Y es esencial cuando construyamos una base de datos, ya sea en SQL, en Excel o en Python, pues hay que tener en cuenta siempre el ID. Y aquí, justo este arquitecto de datos lo tomó en cuenta. Está perfecto. Como una forma alfanumérica, es muy común tenerla como una forma alfanumérica que tenga tantos números como letras, ¿verdad? Luego tenemos este limit val, que va a ser básicamente cantidad del crédito dado en nuevos dólares taiwaneses, incluyendo el crédito individual y familiar, ¿no? Es el crédito que a mí me ofrecieron al pedirlo, ¿no? Ya tomaron en cuenta varias características, mi nivel de ingreso, mis inversiones, mi pago de impuestos, etcétera, pues al final tuve este crédito, ¿no? Va en función de varias cosas. El sexo, pues no hay más que explicar. 1 es igual a hombre, 2 es igual a mujer, ya tienen este mapeo preestablecido. El número de, perdón, la educación, pues también está tiene un peso cada una de los strings categóricos, pues ya tienen previamente establecidos, insisto, un peso. Por ejemplo, escuela de posgrado, pues tiene un valor de 1, universitario tiene un valor de 2, escuela secundaria un valor de 3 y otros, pues un valor de 4, ¿no? El estado marital, como siguiente columna, tenemos 1 casado, 2 soltero y 3 otro. Estos son los valores que hay en cada una de las series, recordemos. Age, pues no hay nada más que explicar, es la edad de nuestros solicitantes a crédito. Y los pagos, bueno, hay varios, ¿no? Hay, de hecho, 6 pagos, ¿no? Pago 1 al 6 es el historial de pagos pasados, ¿no? Desde abril hasta septiembre. Y aquí tenemos varias categorías en estos pagos. -2 es comienzo del mes con balance cero y nunca se ha usado ningún crédito. Es decir, son personas nuevas que ni siquiera han utilizado, ya tramitaron su tarjeta de crédito, pero aún no han hecho ningún orden con ella o han usado su tarjeta de crédito, ¿no? Todavía aún no. -1, pagar debidamente, personas que van perfectas con ese tema de pagar las anualidades en tiempo y forma. 0 es el pago mínimo hecho. Resulta que hay veces en donde se nos complica a nosotros pues como personas que pedimos algún crédito anteriormente, pues hay momentos en donde tenemos que ciertas complicaciones, no tenemos la costumbre, ¿no? De a veces llegar al banco, hacer el pago, temas de que se nos olvidó, los intereses nos están comiendo, nos están aplicando intereses compuestos, a veces intereses moratorios. Entonces, la única salida de esa deuda lo más pronta posible, en algunos casos, y a veces es muy tardado, incluso esto solamente está abonando a los intereses. Primero, el pago mínimo abona a los intereses, ¿no? Del crédito y después ya abona al capital del crédito, ¿no? En realidad lo que cobramos. Entonces, pero es una opción, ¿no? El pago mínimo hecho está perfecto, ¿no? Aunque sí implica mayor tiempo en saldar esa deuda. Ojo, el 1 es el pago atrasado por un mes, ¿no? Personas tal cual que no han podido pagar a lo largo de un mes. Pago atrasado por 2 meses. Ojo, esto es muy discreto. Es el pago por un mes, punto, ¿no? El pago atrasado por 2 meses, exacto. El pago atrasado y así sucesivamente, pero exactamente. Son personas que no han pagado en un mes. Listo. Son personas que no han pagado en 2 meses, tal cual. Entonces, y por último tenemos el valor de 9, que es el pago atrasado por 9 meses y más, ¿no? Personas que sí ya necesitan pagar de alguna u otra forma. Vila MT, Vila MT2 va a ser el monto de la factura a pagar. Cuando nosotros pedimos un crédito, nos dan una anualidad preestablecida que va a tener los valores y las facturas que tenemos que ir pagando a lo largo del periodo, ¿no? Que esté ahí definido en el contrato. Ahora, hay una distinción, por eso la siguiente columna, ¿no? De pagos. Ojo, esto está representado representa la cantidad desde septiembre hasta abril, ¿verdad? Igual la otra, la de pagos AMT y AMT6, la otra columna. Las otras columnas son un conjunto de columnas. El monto del pago previo. Una cosa es lo que yo debo de pagar, que es la factura, que ya se había acordado, y otra es el pago. Quizás yo tenía que pagar 10,000 pesos, pero el pago que hice fue de 8,000, por azares del destino, por cualquier situación. Alcancé a dar nada más 8,000 pesos. Entonces, esa es la distinción entre esas dos columnas. Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver un poquito aquí los comandos que hemos definido.
Data.shape, recordemos, para saber el tamaño de la base de datos, tenemos número de filas u observaciones y número de columnas o variables, ¿verdad? Ahí vemos 30,000 datos y 25 variables, ¿no? Perfecto. Data.info nos va a servir, pues, en primera instancia, es una función, ¿verdad? Por eso el color amarillo. Nos va a arrojar automáticamente cuántos valores no nulos hay en cada de las columnas, ¿verdad? Y de qué tipo son los datos que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí nos vamos a topar con algunos datos tipo string o datos tipo objeto, datos tipo enteros, ¿verdad? Números enteros. Ya vimos que hay mucha codificación allá arriba, en -2, 1, 2, estamos hablando de puros enteros, y algunos tipo objeto, ¿verdad? Entonces eso está perfecto. De hecho, son muy poquitos tipo objeto. El ID, de hecho, lo tiene porque, pues, como es un valor alfanumérico y con el simple hecho de que tenga al menos una sola letra, pues se convierte en nuestro tipo de dato en objeto. Perfecto. Después, si nos ponemos un poco más visuales, podemos utilizar el comando parplot, como lo hemos visto en otros videos, del data para que veamos las correlaciones aquí y la gráfica que hay entre todas las variables, ¿verdad? Vemos que hay algunas correlaciones muy lineales, de aquí algunos aprendizajes univariables que podamos hacer, pero en efecto hay que también explicar nuestro target, ¿verdad? Nuestra variable a predecir. Y vemos que en efecto tiene dos variables, dos filas, si así lo queremos ver, dos columnas paralelas. Esto quiere decir o que puede ser 1 el valor o 0. Ojo, el valor de 0 en nuestro target significa personas que van a pagar. Bueno, primero hay que identificar qué nos dice el target, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Es la última columna. Default payment next month. La traducción es saber si me van a pagar en el siguiente mes, ¿no? 1 es que no me van a pagar y 0 es que sí me van a pagar el siguiente mes, ¿va? Entonces, por eso estas líneas, ¿no? Paralelas, esa es la explicación de por qué el gráfico, ¿no? Y bueno, esto nos da una representación visual muy intuitiva y muy correcta de cómo se van distribuyendo los datos cada pares, ¿no? De ellos, cada pareja. Ahora, algo muy importante que queríamos tocar con esto es centrarnos un poco en los IDs, ¿no? Muchas veces hay problemas al momento de elaborar las bases de datos, sobre todo en los bancos, en los IDs, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Por eso aquí vamos a enfocarnos primeramente a esta columna. Ya estamos haciendo una minería y una optimización de nuestra base de datos. Lo primero que hacemos es la función .nUnique, que lo que va a hacer es de mis valores únicos que me los vaya contando, ¿no? Y vemos que hay 29,687 valores únicos, lo cual nos hace, pues, no nos hace sentido, ¿no? Porque debería de haber 30,000 datos, es decir, cada uno de los valores que hay en la serie ID son únicos. Eso quiere decir que los valores únicos que hay dentro de ahí, si los contamos, pues van a ser el total, ¿no? Del número de filas que hay en el data frame, es decir, 30,000. Pero en este caso esto nos quiere decir, por consecuencia, que nada más hay 29,687 IDs únicos, que esto no tiene sentido. Eso quiere decir, en consecuencia, que el restante a los 30,000, si hacemos el diferencial, esa cantidad van a ser IDs repetidos. No sabemos cuántas veces, si una, si dos, si tres veces, pero sabemos que hay datos repetidos. Bueno, pues para aclarar esto, ¿qué hacemos? Definimos una variable llamada ID counts, que me cuente los IDs, pues la traducción más o menos, igual a data, ¿no? Decimos data, es decir, toma el data frame que estamos analizando, enfócate, por eso los corchetes, a la columna ID y cuéntame los valores que haya, ¿no? Punto, value y counts, ¿no? En efecto, muéstrame los primeros tres, por eso los 2 puntos y el 3. Y vemos, por ejemplo, que estos tres IDs se repiten una cantidad de 2 veces, ¿verdad? Entonces, para saber bien cuántos, ya sabemos que lo que se están repitiendo son 2 veces, al menos en estas 3 observaciones, ¿verdad? Pero mejor, ya que tenemos preestablecido y guardado nuestra variable ID counts, pues mejor le hacemos un punto de value counts, ¿no? Para saber, ahora sí, cuántos pertenecen de todos los posibles, de todos los datos que tiene, cuántos no se repiten, es decir, están solamente presentes una vez, y cuántos están presentes 2 veces, ¿no? O las que sean necesarias. Y ahí vemos, si hacemos un punto de value counts, que es lo que hace precisamente esta función, pues que hay 29,374, como lo vimos, que se repiten solo una vez y 313 que se repiten 2 veces. Entonces vemos que el problema en ese ID es que se repite máximo 2 veces, ¿verdad?
Bueno, aquí decidimos utilizar este nuevo método que es utilizar una máscara booleana, ¿no? ¿Qué es lo que hace una máscara booleana? ¿Cuál es el sentido de usarla? Precisamente, si nosotros damos cierta condición que queremos que se respete e identificarla rápidamente, pues la máscara booleana nos ayuda precisamente a eso. Ella, al denotar y a entender primeramente la instrucción o la condición que le estemos dando, lo segundo en hacer o la tarea que se lleva es dar un true como consecuencia cuando se cumple nuestra condición y un false cuando no se cumple. Por eso el término booleano, ¿no? Juega entre verdaderos y falsos. Perfecto. Y pues al utilizarla aquí decimos, oye, que Bullmax precisamente de ID counts, ¿no? Que sabemos que son todos los IDs contados, sean los que se cuentan dos veces, ¿no? Los que se presentan dos veces. Y que me indique, por favor, los primeros 9 que justamente cumplen esta condición, que se repiten dos veces, insisto, ¿verdad? Entonces aquí checamos que el primero, bueno, no, en este caso el 7 de 5, si no me falla la vista, es verdadero. Bueno, los primeros 9 fueron verdaderos, ¿no? Se repitieron dos veces. Hay que checar los demás. Quizás si yo hago aquí otros, no sé, los primeros 19, por ahí hay un falso en donde no se haya repetido, pero vemos que estos sí, ¿verdad? Bueno, pues para identificarlos bien, porque me interesan los que sí, voy a definir una variable que se llame dupes IDs, es decir, los IDs duplicados, ¿no? Así lo abreviamos. Y va a ser precisamente de idcounts.index, estamos entrando al índice de idcounts, que nada más se enfoque y que tenga a los que respetan, perdón, bull mask, es decir, a los que se repiten dos veces, ¿no? Entonces, al hacer esto, pongo los primeros 5 igual, que me entregue los primeros 5 y vemos que en efecto me pone los que, por ejemplo, los primeros 5 que se repiten, en efecto, son los primeros 5 que estaban acá, ¿verdad? Pero nada más los que se repiten, ¿verdad? Perfecto. Ahora, con data.log en la siguiente celda de código, aquí en visualstudio.code, con .log, pues entramos a filas y a las columnas de un data frame. Entonces vamos a especificarle muy bien cuáles queremos que sean nuestras filas, cuáles queremos que sean nuestras columnas. Resulta que queremos de filas, obviamente, de nuestro data, de la columna ID, quiero los que sean esta fusión y sin es los que son, o sea, si queremos, o que son, ¿no? Sería como la traducción más o menos, si así lo queremos analizar. Los que sean, queremos de la columna ID, los IDs que sean justamente que cumplan esta condición, ¿verdad? Que sean de dupes IDs, ¿verdad? Es decir, queremos nada más a los que se repiten dos veces, ¿no? En las filas. Y en columnas, pues queremos a todas, no importa. Y si queremos observar todas las variables y queremos nada más los primeros 6. Y en efecto, obviamente aquí tengo que poner un número par, ¿verdad? Porque pues se repiten dos veces. Yo puse los primeros 6, obviamente me va a dar 3, ya lo sé mañosamente, ya sé que me va a dar los primeros 3 IDs que se repiten. Y ahí los vemos, ¿no? Está repetido dos veces este ID, que es 1B22B0AB, AB, A3, etcétera. Y otros dos IDs que se repiten dos veces. Y en efecto vemos que lo que se repite es una fila llena de ceros. Bueno, excepto el ID, ¿verdad? Ese no está con ceros, pero lo demás está lleno de ceros. Y vemos como ese mismo patrón, ¿no? En el otro ID vemos que, insistimos, ¿no? Estos problemas son muy usuales y a veces, si nosotros, por ejemplo, hubiéramos ya querido hacer rápido, definir nuestros valores de X, definir nuestros valores de Y y correr nuestro modelo de Machine Learning, a lo mejor no hubiéramos considerado esto, ¿no? Y ese es un problema muy fuerte. Por eso siempre hay que analizar primero los datos. Ok, entonces vemos, ya entendimos este patrón en donde, ok, sabemos que el segundo ID que se repite está lleno de ceros, ¿verdad? Fue un error. No sé por qué motivo, pero pues tuvieron ese error. Entonces, para esto, pues ya que entendimos el patrón, vamos a definir otra máscara que sea máscara cero, ¿no? Lo que va a hacer es que de data me va a identificar los que sean idénticos a cero. De cada una de las entradas del data, si uno es cero, me va a dar un true. Si no es cero, pues me va a dar automáticamente false. Es una máscara booleana también, pero para hacerla distinta a la anterior, le pusimos el nombre de data zero mask. Le ponemos un punto head para tener los primeros 5 valores y vemos en efecto, ¿no? Por ejemplo, que aquí tenemos un false. False, esto significa que esta entrada de aquí no era cero, esta tampoco, esta tampoco. Por ejemplo, esta sí lo era, ¿no? Y esta también, y etcétera, ¿no? Donde vemos el true, sí lo era, es lo que ganamos.
Pero, pues al hacer esto, ahora de row 0 mask, queremos entrar .ilog a todas las filas, queremos que nos tome nada más todas las filas, row 0 mask, nos tome de data 0 max, que es justamente el data que tenemos aquí anteriormente definido, todas, para identificar cuáles son las columnas que están llenas de cero y cuántas son, pues vamos a hacer un data 0 max.ilog que me dé todas las filas, ¿verdad? Pero las columnas que sea excepto el ID, ¿verdad? Porque vemos que el ID siempre nos va a dar false, nunca va a ser cero, ¿no? En estas columnas. Puntual, que sean todas y axis igual a 1, es decir, que se enfoque a las columnas, ¿verdad? Y como resultado, si nosotros sumamos todas estas columnas que están llenas de cero con el operador sum, con esta función, perdón, sum 0 max, que sería nuestra variable, row 0 max, las filas llenas de cero, pues vemos que eran un total de 315 filas que tenían estas características, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí hago un row 0 max.valueCounts, pues vemos en efecto que hay las filas que tienen esta característica son 29.685 las que no están llenas de ceros y a partir, o sea, del ID para adelante, ¿verdad? Y las que sí están llenas de ceros del ID para adelante son 315 filas, ¿verdad? Entonces, pues precisamente quiero un data limpio, ¿no? Que no las contenga. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues pongo un data clean 1, así le llamo a nuestra variable, data.log, recordemos para entrar a las filas y a las columnas de mi data frame, y quiero todas las que no, por eso esa virgulilla de ahí, el signo ese que está en la ñ, ese tilde, row 0 max, que me va a dar justamente, se va a enfocar a no considerar esas filas, ¿no? A eliminarlas y pues todas las columnas que sí las tengan, ¿no? Igual copiamos nuestro conjunto de datos cuando creamos uno nuevo, es lo recomendable, ¿no? Copiarlo. Perfecto, entonces, para guardarlo. DataClean.shape ya vemos que se redujo, ¿no? De hecho, se acotó a justamente tener estas variables que no están llenas de ceros. Perfecto, y tiene el mismo número de columnas, eso es muy cierto. DataClean 1 va a ser el ID, punto unique, para hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues checar los datos únicos que tenemos. Y ahora sí, lo que decíamos, ¿no? La suposición inicial que no se respetó, y ahora sí, gracias a todas estas líneas de código que estamos haciendo, vemos que coincide, ¿verdad? Con el número de filas completo del dataframe, siempre debe de coincidir en el valor NUnique, que los vaya contando, de nuestro ID. Y en efecto vemos que 29.685 pues es exactamente el mismo número de filas que tiene mi data, ¿no? Perfecto, ese es el mismo número que tienen nuestros IDs. Muy bien. Ahora, checando un poquito la columna Pay1, vamos a checar sus valores, value counts. Por ahí vimos algo extraño al momento de visualizar la base de datos, que tenemos en sus datos, los tipos de datos que hay en esta serie, eso es 0, -1, 1, pero la codificación que teníamos arriba, ahí en un archivo Markdown, perdón, en una línea Markdown, nunca estaba presente el not available o no disponible, no habilitado, que es de 3021. Entonces hay que eliminar todos esos datos que son no habilitados, ¿verdad? Porque no sé cuánto es su valor, no les puedo dar un valor yo, necesito al experto o a la persona que hizo y construyó la base de datos. Entonces lo que me conviene es de valid pay one, ¿no? Que es la variable que estamos ahorita tratando y así le vamos a llamar, de valid pay one, los valores del pago 1, que sea de data clean 1, el pago 1 que entre a esta serie y quiere todos los valores que sean distintos, ¿verdad? Por eso ese operador de signo de exclamación, igual que sean distintos a no disponibles. Y así tenemos pues justamente un filtrado de datos, ¿no? Vamos a sumar todos y al final pues eliminó a estos eran 3021 datos, ¿no? Nos queda un total de 26.664 datos, ¿verdad? Ahora los queremos implementar en nuestro nuevo data frame que sea data clean 2 y data clean 2 ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, se va a basar de data clean 1, pero queremos nada más tener las filas que tengan que sean iguales a valid pay 1, es decir, que sean distintas al not available, ¿no? Que ahí teníamos y el número de columnas, pues que sean todas, ¿verdad? Como es un nuevo data frame, pues lo copiamos. Y mostramos el punto shape, exactamente va a tener la misma cantidad de filas. Perfecto, ahora nuestro data frame.
Es decir, se redujo, obviamente, si así aquí hacemos un data claim 2.info y checamos cada una de las columnas. En efecto, vemos que no hay ningún valor faltante, no hay ningún valor nulo, pero pues ya no son 30,000, sino 26,664 datos. Algo muy curioso que vemos por aquí es que la columna P1 está, bueno, si nosotros la vemos en nuestra base de datos, vamos a darnos aquí un poquito para arriba. Vemos que P1 son variables, mira, de hecho aquí veíamos un not available, ¿no? Por eso lo que acabamos de hacer. Vemos que son puros datos en ceros, ¿no? Y pues por este not available, de no habilitado, pues se convirtió en tipo objeto nuestra serie. Pero como ya hicimos ese filtrado de datos en donde justamente quitamos esos valores, vamos a transformar esa variable a numérica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es muy simple, de Data Clean 2, que es nuestro Data Clean más actual y más óptimo, nos centramos en la columna P1 y que esa columna sea igual a Data Clean 2, igual en la columna P1, para que sean concordantes las dos, pero cambiamos el tipo de dato que hay en ella y decimos que sea de tipo entero, ¿verdad? Igual checamos en Data Clean 2 que nos muestre la información nada más de estas dos columnas, que la que queremos checar es Pay1 y en efecto vemos que Pay1 ya cambió de ser de tipo de dato objeto, tenemos un tipo de dato entero. Está perfecto. Perfectísimo. Y por último, pues ya que tenemos nuestra base de datos limpia, la vamos a guardar como un archivo to.csv, que es lo más convencional, guardar así nuestras bases de datos, es decir, un archivo delimitado por comas, ¿verdad? Y aquí ponemos el nombre que queremos que tenga, index false para que no tome el índice previo que teníamos en cuenta que nos pone Python y automáticamente se nos descargará en nuestros equipos para nuestro manejo más adelante. De hecho, una vez descargado, yo también lo almacené en mi variable datas y aquí lo estoy denotando, ¿verdad? Vamos a explorar el historial financiero, ¿no? Como segunda instancia en este video. Data es igual a pd.read6b. Ahora ponemos esta extensión, perfecto. Y ubicamos nuestra base de datos, ¿verdad? Que está por aquí. Perfecto. Tenemos un data.head, que nos va a mostrar los primeros 5 datos. Obviamente sabemos que el shape ahora es de esta cardinalidad. Data.columns para checar las columnas que tenemos. Estas nunca cambiaron, ¿verdad? Están perfectas. Pero vamos a hacer una especie, al momento de que estamos explorando nuestro historial financiero, queremos explorar, ya sabemos ID, de hecho fue el que tratamos, queremos explorar las columnas, ¿no? Pero vamos a explorar todas las columnas primero de pagos, ¿no? Que son, si se fijan, forman parte del conjunto pagos, si así lo queremos ver. Todas las columnas, pago 1, pago 2, pago 3 y así sucesivamente hasta el 6, eh, están dentro del rubro de columnas tipo pago, si así lo queremos ver, ¿no? Entonces vamos a analizar primero estas columnas tipo pago. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy simple. Vamos a definir pay columns, es decir, una variable que se llama las columnas de pago, que sean obviamente pay 1 hasta el 6, ¿verdad? Y vamos a analizar justamente esas columnas, ¿no? Con un punto describe para tener un poquito de información estadística. Pero recordemos algo muy importante. Estas variables eran anteriormente categóricas, las pasamos a numéricas. No es lo mejor utilizar un punto describe porque no son números en realidad, son variables, si así lo queremos ver, eh, no dummies ni ficticias, pero ya tenían un peso preestablecido, ¿no? Entonces, en sí, calcular una desviación estándar, un promedio, no nos hace mucho sentido porque no, simplemente son asignaciones que se le dieron. Lo que sí nos puede servir en el punto describe es checar el valor mínimo, es decir, la clase, el rango de clases que vamos a estar manejando. La más pequeña es -2, que si no recuerdo era el pago de personas que aún todavía no iniciaban su crédito, ¿verdad? Y el máximo eran personas que se habían retrasado con 8, con valor 8, son personas que se retrasaron 8 meses. Por ejemplo, este punto describe me sirvió para saber que no hay personas en mi base de datos que se retrasaron 9 meses, ¿no? Entonces, pues para eso me serviría más que nada. No enfoquémonos tanto a ese tema de los cuartiles ni de las desviaciones estándar, porque no son números originales como tal, sino eran categorías anteriormente, ¿verdad? Perfecto. Ahora entramos a datapaycolumns.valueCountSortIndex para que vayan ahora sí que de orden ascendente, ¿verdad? Pero justamente de los valores que tenemos, no de las repeticiones, sino el sort index nos sirve para acomodar
no las repeticiones que tenemos en value counts, los valores contados, sino los valores, ¿no? Entonces vemos en valores que en efecto está del -2 al 8, ¿no? Lo que nos estaba diciendo previamente el punto describe de por ahí. Perfecto, entonces aquí pay columns nos estamos centrando nada más en la primera columna de la lista pay columns, ¿verdad? Entonces ahí está perfecto. La primera columna tiene ese tipo de datos. Hay veces donde no lo queremos ver tan numérico, queremos hacer un gráfico para verlo de otra forma, otro enfoque. Y aquí está el enfoque gráfico, ¿no? Justamente esos números aquí están. Y vemos que la mayoría de personas pagan, bueno, primero aquí en los números, ¿no? Muchas de las personas pagan su crédito. Recordemos que de 2 a -2 son personas que pagan, que no se han atrasado o que no han solicitado un crédito o que apenas lo van a solicitar o que están dando el pago mínimo, que van al corriente, pero lo están pagando. Y a partir de la asignación de 3 a 8 son personas que ya se están demorando, que ya están a punto de aplicárseles, o si no es que ya se les aplicaron intereses moratorios, ¿no? Y en efecto, vemos que la mayoría de personas, ¿verdad? Si aquí, bueno, con el punto is hacemos un histograma, justamente con esta función de la columna de pay columns 0, es decir, de la primera columna de pay 1, y aquí pues un tamaño de figura, ¿verdad? De 5,5. Automáticamente nos da un gráfico muy sencillo, pero nos explica bastante, ¿no? Justamente esto de una forma gráfica. Y vemos que la mayoría de personas utilizan o están en el estatus de pago mínimo, ¿no? Al tener un crédito. Entonces eso es muy natural, ¿verdad? Que la mayoría de personas se encuentren en esa situación. Ahora, data default payment next month. Vamos a checar un poquito el target antes de avanzar y vemos que hay 20,750 personas que pagan. Recordemos que el 0 es personas que pagan el crédito y recordemos que el 1 son personas perdón, que no van a pagar el siguiente mes su crédito. Son 5,914 las que no. Esto es muy, muy, muy natural. Viéndolo en el aspecto financiero, un banco siempre gana por un diferencial de tasas. Hay una tasa que es la tasa activa, que es la que el banco recibe y es ganancia para él. Personas como estas, las que están en esta base de datos, reflejan tasas activas para los bancos, es decir, las tasas de interés que ellos pagan, pues son automáticamente ingresos muy buenos para el banco, ¿no? En cambio, las personas que no pagan, digo, esa es la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva son pues justamente cuando las personas invierten el dinero en el banco, pues le prometen cierta tasa de interés para tener un cierto crecimiento de capital. A esta diferencia entre tasas, pues se le llama ganancia bancaria, ¿verdad? Entonces, es muy común siempre que veamos que hay muchas personas que pagan su crédito y muy poquitas que no. De hecho, aquí vemos que aproximadamente una cuarta parte son las personas que no pagan a comparación de las que sí, ¿verdad? Entonces esto es muy común. De hecho, las personas que pagan ayudan a estas pérdidas, ¿verdad? Y hay otras opciones, pagos mínimos, incluso un pago único que ya te salda de la deuda, etcétera, ¿verdad? Entonces, perfectísimo. Esto suena muy, muy lógico, ¿no? En este entorno financiero. Ahora, para hacer este mismo procedimiento, ¿verdad? Pero para no hacerlo uno por uno de cada una de las series, vamos a utilizar la librería import matplotlib as mlp para hacer un mapa de cada uno de estos parámetros que tengan una resolución alta de 400 y un lp.rs parametrics que pues justamente va a ser de 4. Recordemos, estos son algunas características que va a tener el gráfico apoyándonos de la librería matplotlib as mlp, ¿verdad? Data pay columns, perdón, .ist, también así lo podíamos haber hecho desde el inicio, ¿verdad? Pero primero hicimos el enfoque en el pago 1 y tenemos pues todas estas gráficas, ¿verdad? Que más o menos se comporta igual. Todas las personas hacen el pago mínimo en el pago 2, en el pago 3 también hicieron el pago mínimo, muchísimas personas. Y aquí vemos un faltante, ¿verdad? Esto hay de dos opciones, ¿no? Que estamos ahorita analizando mi compañera y yo. O hay un error en la base de datos porque no suena lógico que personas que se habían atrasado por un mes en el siguiente mes no estén, ¿verdad? Porque ya se habían atrasado por 2 meses y así sucesivamente. Entonces, o es un problema de la base de datos al momento de codificarla, una. Opción A. Opción B, esto es totalmente discreto. O sea, son personas que tienen el pago mínimo. Son personas que están retrasadas exactamente por un mes.
son personas que están atrasadas exactamente por 2 meses y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 8. Perfecto. Ahora, ya que analizamos los pagos, vámonos con el valor de bill feeds. Recordemos, ¿verdad? El valor de bill, que era el de la factura que íbamos a tener en este caso. Y en efecto, ¿no? Aquí tenemos bueno, almacenadas todas las filas, las columnas, perdón, o variables de bill, ¿no? Y ahí están, perfecto. También las de pagos. Y pues vamos ahorita a enfocarnos a un build feeds.describe. Recordemos, esto nos sirve para saber los mínimos y los máximos de cuánto fue el nivel del crédito, perdón, creo que era build feeds. A ver, déjenme más o menos corroborar. Por aquí, bill feeds, sí, ¿verdad? Monto de factura a pagar, más bien era el monto, ¿verdad? Que tenemos que pagar en el crédito. Perfecto, entonces por eso números tan grandes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el monto que tenemos que pagar. Vemos que el monto más bajito, pues es un número negativo y el monto más grande es un número, fíjense, los créditos más grandes o las facturas más grandes que hay en el primer mes son créditos de 764,814 pesos, ¿no? Y en otros casos, pues ya es saldo a favor, ¿no? De hecho, vea para la persona, ¿no? Que le van a saldar el crédito. Entonces está perfecto, ¿no? Y aquí vemos créditos, pues más o menos en el mismo rango, de hecho, de casi 1 millón de pesos, ¿verdad? Que son los más altos que se pueden denotar mes a mes, ¿no? De personas que pues tienen más ingresos, aunque es un poquito más atípico. Databillfeeds.ist, pues igual para graficarlos, recordemos que el ITS me da una gráfica automática y un layout para tener este espacio delimitado. Aquí tenemos cada una de las variables y vemos que hay muy poquitas personas que tienen, pues justo, ¿no? Valores tan grandes de facturación. Hay más que están en niveles más bajitos, ¿no? De facturación. Entre 0 y 200,000 pesos, pues hay muchísimas personas y hay muy pocas que tengan muchas facturas tan grandes que pagar mes a mes, ¿verdad? Esto suena muy lógico porque el nivel de crédito va en función de tu nivel de ingresos, de tu nivel pues, de patrimonio que tengas, de tu nivel de solvencia, de tu nivel de liquidez. Entonces está muy, muy bien. Luego nos falta justo lo siguiente que habíamos definido, si no mal recordamos, los feeds y los pagos. Una cosa son las facturas y otra cosa son los pagos que estamos haciendo esas facturas. A veces no concuerdan y no son iguales. Y vemos que en efecto los pagos, pues aquí están. De hecho, todos se ven iguales, es decir, cuando se ven idénticas estas barras, hicimos la misma lógica, ¿verdad? De código. Por eso no lo explico. Pero vemos que esto pasa muchas veces porque hay tanto en este intervalo de la barra de 0 a 0,1, son tantísimos que no dejan ver los demás. Entonces aquí tratamos de hacer una escala logarítmica, ¿verdad? Con P0mask, obviamente enfocándonos en el 0 también para saber cuáles son los que valen exactamente 0, porque el logaritmo ahí tiene un tema. Y data payment feeds, vamos a querer todos los que no tengan 0 para poder hacer esta escala logarítmica. Ojo, ¿qué ganamos con un logaritmo? Bueno, escalamos estos valores al logaritmo, los hacemos más pequeños, ¿verdad? Y así podremos ver de una manera más eficiente cómo están las demás clases, ¿verdad? De este histograma. Entonces, perfecto. Pero, ojo, y por eso no explico esto, también es una máscara booleana en los ceros, pero pues justamente de estos pagos, ¿verdad? Del data, pero enfocada a pay AMT feeds, ¿verdad? Entonces, perfectísimo. Y así conseguimos justamente negando estas cosas que no sean los de cero, con un logaritmo base 10 que estamos aplicando gracias a NumPy, por eso es bueno definirlo en este, pues en nuestras librerías, ¿verdad? Necesarias. Hay un layout para checar esto de la distribución del gráfico y vemos que en efecto, pues de tener gráficos así, pues ya tenemos un gráfico un poquito más visual en estos temas de las demás clases, ¿verdad? Y en efecto vemos que hay muchas personas que hacen pagos de entre el nivel 3 y el 4, ¿verdad? Que ya analizamos cuáles son. Y por último, el limit val, ¿no? El valor del crédito, ¿verdad? Que esto nos interesa mucho. Hacemos un histograma. En efecto, hay muchísimas personas que piden, vemos que es la barra más grande, entre 0 a 10, a 100,000 pesos, perdón, y hay muy poquitas que piden entre, no sé, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000 pesos, ¿verdad? Son muy pocas. Esto es muy lógico, ¿verdad? Por el nivel de ingresos, el nivel de PIB que se ha reportado
en México, con nuestro nivel de ingresos, de egresos que tenemos cada uno de nuestros habitantes que aportamos justamente al PIB, pues vemos que el salario promedio, también el salario tiene una distribución normal, en donde muchas de las personas tienen un salario promedio base y hay muy poquitas que salen del salario mínimo, bueno, ya ni tan poquitas, y hay muy poquitas que tienen un salario pues muy alto, ¿no? Entonces por eso vemos esta tendencia siempre en los créditos a personas que piden créditos muy bajitos en monto y muy poquitas personas que piden créditos tan altos. Continuando con el código, lo siguiente que haremos será analizar nuestra columna llamada Default Payment Next Month, que será la que utilizaremos como target más adelante. Para esto vamos a hacer un Value Counts que nos mostrará los valores que hay en esta columna, en este caso ceros para las personas que se prevé si pagarán en el siguiente mes y 1 para las que no. Lo que podemos ver aquí es que las cantidades están bastante desbalanceadas. Para el 0 tenemos 20.750 valores y para 1, 5.914. ¿Qué va a pasar con esto? Que más adelante, al momento de aplicar el modelo, nos puede generar cierto sesgo. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de balancearlo. Como primer paso, vamos a crear este data frame llamado default counts, en el que vendrá el valor de cada variable que existe dentro de nuestra columna con el conteo de los valores que contiene cada una. Y vamos a graficarlo para poder ver más claramente cuál es la diferencia entre un valor y otro. Aquí podemos ver la diferencia que existe entre los valores que hay para el 0 y los que hay para el 1. Entonces, lo siguiente a hacer será aplicar un método de undersampling, como el que ya vimos con el doctor José Alberto en videos anteriores, para equilibrar los valores de ambas opciones, el 0 y el 1. Primero vamos a crear un data llamado data 0, en el cual vamos a seleccionar todos los valores de nuestro data original que tengan un 0 en la columna de Default Payment Next Month. Y de manera contraria haremos lo mismo creando un data 1 para todos los que tengan valor 1 en esa columna. Después vamos a crear una variable llamada size. Aquí tomaremos el data 1, que como podemos ver es el que tiene menos valores y es el valor al que esperamos llegar de nuestro valor 0. Entonces, creando esta variable size, tenemos 5.914. Lo que haremos como siguiente paso será reducir nuestro data 0, que es el que contiene más valores, creando este data 0 reduce, al cual le aplicaremos el sample a nuestro data 0 original. Y vamos a tomar valores aleatorios con un random state de 100, en este caso. De manera que nuestro nuevo data 0, que será el reducido, quedará con un mismo valor de 5.914. Vamos a continuar después uniendo estos nuevos dos data frames que creamos, que están separados, en uno solo. Y vamos a hacerlo a través de un concat. Aquí recuerden que estamos poniendo nuestro data 1, que era el de menos valor, y nuestro nuevo data 0, que será el data 0 reduce. Al momento de crearlo, pues podemos ver que ya nos da un total de 11.828 valores, que pues son 2 veces los 5.914 que tiene cada uno de nuestros data frames anteriores. Ahora, lo que pasa al momento de hacer el concatenado es que nos va a pegar las bases de datos una debajo de otra, pero esto puede generar cierto patrón que no queremos al momento de realizar el modelo. Por lo tanto, vamos a hacer una mezcla de nuestro conjunto de datos. Vamos a renombrar nuestro data y a este 100% de los datos vamos a aplicarle una mezcla con, en este caso usamos la semilla de 110 para nuestro random state. De manera que ya nuestra base ya vendrá mezclada sin seguir ningún patrón, como podemos ver aquí. Tenemos un 1, 0, 0, 1 y ya son valores ordenados aleatoriamente. Teniendo esto, ya podemos proceder a ver la correlación. En este caso, la correlación viene en base a la columna que ya dijimos que sería nuestro target.
y se hizo mediante el método de Pearson y se ordenó de manera descendente. Como podemos ver, el primer valor que nos sale es la misma columna con una correlación de 1 y así van hacia abajo según el valor que tenga. Una vez identificado esto, podemos iniciar con la parte del Machine Learning. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar nuestra librería de Standard Scaler de sklearn que nos permitirá preprocesar los datos. Vamos a definir nuestra X, que en este caso tomamos ciertas variables de nuestro data original, las cuales son las que tendrán mayor correlación. Aquí como primero tenemos lo que viene siendo correspondiente a la variable llamada pago 1, que como podemos ver tiene una mayor correlación de 0.34. Proseguimos con el pago 2 con una correlación de 0.28. El pago 3 tiene 0.25. Nuestro pago 4 tiene 0.23. Nuestro pago 5 tiene el valor de 0.21 y nuestro pago 6 tiene 0.20. De igual manera, estamos tomando aquí la variable de el monto del pago previo, número 1, que en este caso podemos ver que tiene una correlación de 0.10, que aunque es negativa, debemos de recordar que la correlación pues es simétrica, entonces igual viene siendo un valor alto a pesar de tener el signo negativo. Al igual que nuestra columna de límite de crédito que corresponde con una correlación de menos 0.19. Y así tenemos consideradas que estas son las variables que tienen una mayor correlación. Por lo tanto, las definimos para nuestra X. Ahora vamos a definir Y. Esta será pues nuestra columna de target que ya mencionamos anteriormente. Vamos a aplicar este escalamiento a los datos que, porque como ya vimos hacia arriba, podemos ver que para unas variables los valores están en rangos muy pequeños, como la es para los pagos, y hay otras variables que tienen rangos de valores muy grandes. Entonces, para evitar que les dé más peso a otras variables, lo que vamos a hacer va a ser escalarlas de manera que todas estén en un rango similar. Aquí podemos ver que renombramos nuestra X mayúscula como ya nuestros datos transformados y se va a ver nuestro arreglo más o menos así. Una vez preparados nuestros datos, podemos ya comenzar con lo que viene siendo propio del modelo. Vamos a importar para esto primero Train Test Split, que vamos a seleccionar con esto lo que viene siendo nuestra X-Train, nuestra X-Test, nuestra Y-Train y nuestra Y3. Aquí en este caso estamos usando para nuestro test un 15%, lo que quiere decir que el 75% restante es para nuestros datos de entrenamiento. Entonces, para comprobar, aquí estamos imprimiendo cuánto es el tamaño de lo que definimos arriba. Como podemos ver, esto corresponde a un 75% de los datos y esto a un 15%. Ahora sí, para comenzar a aplicar el modelo, vamos a hacer una comprobación de que el undersampling que aplicamos anteriormente fue correcto y pues hacemos igual el value count de nuestra columna que será nuestro target y podemos ver ya que a diferencia de como antes nos salían los valores muy desproporcionados, ya para 1 la cantidad son 5.914, como para el 0, 5.914. Entonces podemos ya comenzar a aplicar lo que es nuestro modelo. Estamos importando aquí nuestra librería de la máquina de soporte vectorial y vamos a definir los parámetros dentro de este. Para empezar, usamos un kernel de una frontera no lineal suave. Vamos a utilizar una penalización moderna, que en este caso se define como la C de 10. Se usa un número grande para que nuestro modelo penalice fuertemente los errores al momento de hacer la clasificación. Y de manera contraria, vamos a usar un radio de influencia de cada muestra
pequeño, que en este caso es un gamma de 0.01. Esto para evitar la complejidad y que haya sobreajuste dentro de nuestro modelo. Estamos usando la probabilidad en true, porque posteriormente lo ocuparemos para hacer nuestro gráfico rock. Y igual aquí un verbose de true para que nos imprima aquí el texto. Y una vez identificados esos parámetros, vamos a proceder al entrenamiento del modelo en esta parte. ¿Okay? Una vez entrenado es que ya podemos definir nuestra YPRED. Pues aquí, como podemos ver, va a ser de nuestro modelo ya predicho con nuestra XTest. Entonces, vamos a comparar qué es lo que pasó aquí. Nuestra YPRED, tomamos los primeros 4 valores, así como de nuestra YTest. Como podemos ver, nuestro primer valor de nuestra predicción es un 0 y nuestro valor de test era 0, que es ahí correcto. Nuestro segundo valor de la YPRED es 1 y de YTest de igual manera es 1. Y nuestro tercer valor de la YPRED es 1 y para YTest es 0. Aquí vemos que sí hubo una diferencia de valores, pero si continuamos con el cuarto valor, vemos que para nuestra YPRED es 0 y de igual manera para nuestra YTest es 0. Entonces vemos que 4 valores tuvo una diferencia en un solo valor, por lo que podemos desde aquí más o menos afirmar que fue un 75% aproximadamente de los valores a los que le atinó. Ok, vamos a proseguir entonces con esto en crear una matriz de confusión. Para esto vamos a utilizar nuestro YTest con nuestro YPRED y vamos a poner que labels sea labels para que tengamos en ambos ejes sí y no. Y vamos a graficar un mapa de calor y en este caso ya podremos identificar aquí los que son falsos positivos, falsos negativos o de verdad positivos y de verdad negativos junto con las respectivas cantidades para cada uno. Ahora vamos a ver nuestro reporte de clasificación en el que podemos ver aquí que para nuestros datos 0, que recordemos que son las personas que se espera que sí paguen al siguiente mes, tenemos una precisión de 0.68. Y para nuestros datos con 1, que se espera que sean los que no pagarán el siguiente mes, tenemos una precisión de 0.77. Aquí en este caso también podemos observar que de manera contraria la memoria que se usa para cada uno es diferente. Se usa más memoria para los que se espera que sí paguen el siguiente mes que para los que no. Entonces, esto es algo muy común en este tipo de datos, de bases de datos, que podemos ver que para los que sí aciertan, ocupamos más memoria que precisión y de manera contraria para los que no. Y vemos que en total nuestro modelo tuvo un accuracy de 0.71, que es hasta eso una buena aproximación. Entonces, con esto es que podemos pasar a graficar nuestra curva de ROC. Para esto, primero vamos a importar nuestras librerías de ROCCurve y AUC de sklearn igual. Y vamos a obtener las probabilidades de la clase positiva. Con esto es que vamos a hacer nuestra gráfica y aquí podemos ver que el área bajo la curva es de 0.75, que como podemos ver sí es una buena aproximación y no se llegó a ningún tipo de sobreajuste o algo así, entonces pues podemos asumir que nuestro modelo hasta cierta parte es correcto. Ahora, como última cosa para compararlo con otros modelos y ver sus ventajas ante otro tipo de modelos más simples, vamos a hacer una comparación con una regresión logística. Aquí esto pues es un procedimiento que ya conocemos, que ya estudiamos antes en otros videos. Entonces, seguimos el mismo procedimiento con obviamente la misma base de datos, la que ya está preparada y procesada. Y aquí podemos ver
que tenemos una accuracy de 0.65, que es menor a la de nuestro modelo con máquina de soporte vectorial. Entonces asumimos que nuestro modelo nos dio una mejor forma de hacer predicciones.